interpretación Señor, que le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Para poder interpretar la Biblia, escúcheme bien. Apaguen el micrófono, por favor. Predicador, ¿escuchas ahí, predicador? Predicador, ¿te escuchas? ¿Sí me escuchas? Predicador se fue. Sí, estoy trabajando ahora, pero sí te escucho. No me apaguen, me están apagando el micrófono. Ve que la honestidad está gente. Max, ¿te puedes Mis callar un preguntas no ratito, fueron por favor? respondidas. Sí, adelante. Hey, Max, ¿puedes dar un chance, por favor? Max. Sí, como mucho gusto, pero que responda a mi pregunta. En orden. Vamos a hablar en Ok, orden. está bien. Dejen de estar hablando uno sobre de otro. Yo quiero ver, vamos a ver, vamos a ordenarnos. Vamos por orden. Aquí el hombre está diciendo, vamos a ordenarnos. Aquí yo lo estoy escuchando a usted. Usted está diciendo un montón de cosas y aquí, al menos yo no soy católico, ni tampoco trinitario, ni tampoco unicitario, ni las arrabazadas que usted está hablando aquí se la puede aceptar. ¿Por qué? En primer lugar dice que Pedro es el primer papa. Yo le voy a preguntar a usted una cosa y me la contesta con la Biblia. ¿La salvación de dónde viene? ¿De Roma o de los judíos? De los judíos. Está cambiando de tema. De los judíos, hermano, responda. Te lo voy a explicar. La salvación viene de Jesucristo. No me explique, solo contesta. De Jesucristo. ¿La salvación viene de Roma o de los judíos? La salvación viene de Jesucristo. Ya la acabo de explicar. De los judíos, varón, es el Dios de Israel. Es el Dios de Israel que en este tiempo se nos dio a conocer a nosotros los gentiles. Entonces la señora debe ser judía. Está diciendo usted. De Jesucristo nuestro Señor viene la salvación porque Él fue quien murió por nosotros en la cruz. O sea que, pero entonces el Dios de ustedes no concuerda con el de nosotros porque ustedes son en Roma hay muchos dioses. Y los romanos adoraban muchos dioses, adoraban el dios Sol. Ustedes, la iglesia de ustedes, cambiaron la ley de Dios. Está demostrando su falta de conocimiento y su ignorancia en el barrabasadas que está diciendo también, ignorancia. Es que eso, ¿de dónde? Dime quién fue el que cambió, en qué año nació la Trinidad. Eso es una persona muy respetuosa. ¿Puedo contestar? Escúcheme bien. Una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa es el Imperio Romano. El Imperio Romano era idolátrico, era idólatra, tenía varios dioses, muchos dioses. Los católicos solo tenemos un solo Dios. Señor, no hable sobre mí, es una falta de respeto. Nosotros católicos solo tenemos un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres divinas personas en un solo Dios. Ese es nuestro Dios verdadero, no tenemos otro Dios. ¿Cuántas Virgen Marías hay en la Iglesia Católica? ¿Cuántas Virgen Marías hay? Una sola Virgen María, una sola. Se lo voy a explicar. La Virgen de Fátima, escúchame bien. Voy a terminar. La Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes y la Virgen de Guadalupe en México es la misma Virgen, solo que con tres nombres distintos, pero es la misma, no son tres distintos. Se le pone esos nombres dependiendo del sitio donde ella se aparece. Ahora, no me voy a decir en qué parte de la Biblia dice que María se aparece, porque en primer lugar no es un dogma de fe ni doctrina católica que la Virgen María se aparece. Si un católico lo quiere creer, lo cree, y si lo quiere, no lo quiere creer. No es doctrina. Punto. Por si acaso todavía le dice virgen. No es virgen. Ella es virgen antes de María, la Santísima Madre de Dios y es la reina de todo el universo. María, una mujer pura. No, María no es la madre de Dios. Madre. Escúchame, María no es la madre de Dios. Si se ponen de acuerdo, porque acá he escuchado a uno que no es católico que dice que sí es pura. Si uno dice que es pura y otros dicen que tuvo hijos, entonces decídanse entre los no católicos, porque los católicos estamos muy seguros de nuestras creencias desde hace 2000 años. Exactamente. Desde hace 1500, hermana. La Iglesia Católica 2000. En el siglo V. Señora, ¿qué documento dice eso? ¿Vos puedes mostrar un documento histórico que diga que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo V? ¿Me va a decir el documento? ¿Me va a decir quién la fundó, quién, cuándo y dónde? ¿O está hablando sus opiniones gratuitas? Aquí deme el documento donde se formó el primer... No, usted hizo la afirmación. Dígame el documento donde diga que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo V. Entonces lo busca en la IA y la IA se lo dice, por Dios. ¿Hasta dónde? Búsquelo, señora, búsquelo, no hay problema, hermana. Búsquelo, prende cámara, lo muestra, ni la IA le va a poder confirmar lo que acaba de decir. María no es virgen. Pedro estamos hablando de su afirmación. Pedro tenía suegra. Señora, la Biblia habla de la suegra de Pedro. Parece ¿Por qué mete a la suegra de Pedro hablando de María y habiendo dicho? Hagan silencio, uno a la vez que se entiende mejor, Señor, porque los papas no se casan ni se dan en casamiento y usted dice que María es pura. Pedro es el primer papa. Señora, ¿quién dice aquí que María es pura? No mezcle los temas.
porque esto se convierte en una Aquí historia en de un Levítico gallinero. 12 dice, habla Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y da luz varón será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Esto está hablando en Levítico 11:12. Entonces le pregunto, cuando María, escúcheme, cuando María parió a Jesucristo, sí, al 100. cuando María parió a Jesucristo, entonces Jesucristo quedó inmundo porque María lo tocó. Contésteme. ¿Ah? Cuando María parió a Jesucristo, lo dio luz a Jesucristo y María lo tocó y lo acostó en pesebre, que Jesucristo quedó inmundo, ¿sí o no? Mira, en la próxima semana lo voy a cancelar. Porque ahorita como salió... Romano, apague su micro, porfa. No se escucha bien. Hermana, aquí no hay un orden, no sé qué pasa aquí con el dueño de este chat, no hay un orden acá. Mire, es un punto de hermana Miss Flow, ¿escuchó? Cambian de tema de la Virgen al primado de Pedro, a las imágenes. Ahora van a hablar de purgatorio, después van a hablar de la intercesión de los santos y después bautismo de niños. Van a empezar a hablar de todos los temas. No, así no se puede. Esto no hay seriedad acá. Hay que escoger un solo tema a la vez, no 3 o 4. Así no se puede. Max piensa que tiene la verdad absoluta y está muy equivocado. Tengo la verdad y lo puedo demostrar fácilmente. Con Biblia y con historia. No, pero usted, usted está negando la Biblia en muchos sentidos. La Biblia es un libro, la Biblia es católica, María no señor. tuvo más hijos, y La Biblia la dice hizo la Iglesia Católica. La Biblia se la deben a la Iglesia Católica. ¿Cómo se llaman los hijos de María? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No. Es que ¿Cómo se llaman los hijos de María? A ver, deme los nombres. Caballero, deme los nombres de los hijos de María. Usted dice que ella tuvo más hijos. ¿Cuáles son sus nombres? Pero tampoco soy una máquina que voy a recordar todos. Entonces no diga Pero cosas si que es no una puede máquina demostrar. para inventarle los hijos a María. Eso Sí, para eso sí es una para eso máquina, sí es una máquina, pero para demostrar inventar. sus palabras no. Exactamente. Hermana, Hermana Flo, ¿qué fácil de refutar estos evangélicos? Ahora lo ¿Qué busco pasa? y se lo leo. Gracias. También así como estoy esperando a la hermana A.A. que nos diga dónde está la documentación que nos demuestra que la Iglesia Católica fue creada en el siglo V. Exactamente, necesitamos evidencias documentadas, no opiniones, así es. Señora, hermano, ¿qué yo estoy documento? esperando que me diga por qué Pedro tenía suegra. Señora, hermana, no le contestes, está cambiando de tema. Como está, señora, como usted está acorralada, Me gusta preguntar, pero no quiero preguntar. A ver, documento que diga que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo V, documento, no opiniones gratuitas suyas, señora. Esto no necesita documento. ¿Por qué Pedro tenía suegra? Entonces está inventando, no invente cosas. No diga cosas que no puede probar, porque está quedando mal. ¿Por qué Jesús sanó la suegra de Pedro? Documento de que la Iglesia Católica fue fundada en el siglo V. ¿Por qué Jesús sanó la suegra de Pedro, bíblicamente? Estoy esperando el documento del siglo V. El micro es de Romano, está prendido el micro de Romano. Si pueden apagarle por ti, se escucha mucho ruido. Hermana de mi Flor, realmente a mí me da una gran pena estas personas, porque en el fondo yo sé que ellos no son malas personas. Yo los percibo como que son personas buenas, pero están muy confundidos y muy engañados. Me da tanta pena por esas personas, tenemos que orar por ellos. Otra pregunta, ¿por qué el Papa perdona pecados? Ahí estamos otro día hoy. Me da tanta pena. El texto bíblico donde dice que María tuvo más hijos. Sí. Gracias. Yo venía en la mañana y venía en la tarde. ¿Me van a permitir leer el texto donde dice que María tuvo más hijos? ¿Quién está hablando? Dan vergüenza estos proevangélicos. No, tan confundidos, tan perdidos. Que lástima a esa persona. Usted nos condena a nosotros, pero déjeme leer el texto donde dice que María tuvo más hijos. Me da mucha pena. Pero necesito que apaguen los micrófonos, Romano. Y se lo voy a leer. Lea. Sería en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
Amén. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? De donde pues tiene todas estas cosas, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sería Mateo 13, del capítulo 53 al 56, al 57, que habla sobre que María tuvo más hijos. Le voy a contestar. Pido la palabra, le voy a contestar. Ahí sí, ciertamente habla de hermanos de Jesús, pero no eran hermanos de sangre, hijos biológicos de la Virgen María. La palabra hermano se usaba en el Antiguo y Nuevo Testamento para referirse a discípulos, a personas unidas por un mismo vínculo doctrinal. Y le voy a refutar con Mateo 28. ¿Usted sabía que cuando Jesús resucitó, Jesús le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, refiriéndose a los apóstoles, ve y dile a mis hermanos que yo iré a encontrarme con ellos antes de que lleguen a Jerusalén? María Magdalena fue y le dijo a los 12 discípulos, 12 apóstoles, que Jesucristo había resucitado. Pregunto, ¿los 12 apóstoles de Jesucristo eran hijos biológicos de la Virgen María? Se lo pregunto porque Jesús le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que iré a verlos. O sea, Jesucristo le está llamando hermanos a los 12 apóstoles. Entonces los 12 apóstoles, yo no sabía que María había parido a los 12 apóstoles por la palabra hermano. Así que usted está totalmente refutado, señor. La palabra hermano se usa en muchos contextos, no solamente en el contexto de hijos de biológicos, ¿ok? Así que estás totalmente refutado. Está refutado. No Gracias. está refutado, lo está sacando de contexto. El que sigue. Next, el que sigue. Mateo 2, No, él tiene la verdad absoluta, él tiene revelación de Dios, él habla con autoridad de Dios cuando no. ¿Cómo se llama? Max. Hermano Max. San Mateo 12, 49. Le voy a responder lo que usted acaba de decir. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿De quién está hablando? ¿Ustedes eran la madre y los hermanos de Jesús? Exactamente. ¿En serio? Sí. Más en el 47. Exactamente. En el 47 le dice: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mas Jesús le dice: he aquí mi madre y mis hermanos, a sus discípulos. ¿Cuál es el tema? ¿Dónde dice hermanos de sangre? ¿Dónde dice hermanos de sangre? Ay, por favor, tráigame las pruebas de ADN. ¿Dónde dice hermano de sangre? Señora, ¿usted sabía que Lot era sobrino de Abraham y Abraham lo llama hermano a Lot? Eso le iba a decir. Entonces, ¿qué quedamos, señora? ¿Lot era hermano de Abraham o era su sobrino? Estamos hablando de Mateo. Estamos hablando de la Biblia. Señora, ustedes mismos, entre ustedes mismos se llaman hermanos los unos a los otros. ¿Y acaso que son hijos de una misma madre, verdad que no? No, varón, usted está diciendo que Jesús llamaba hermano a sus Porque discípulos. somos hijos de Dios. Más aquí hay una distinción de personas. Usted tiene que demostrar, más allá de todo lo razonable, que el término hermano es usado en el Nuevo Testamento única y exclusivamente para hablar de los hijos biológicos de una misma madre. Usted tiene que demostrar eso y no puede. Es que no puede. El término hermano se usa en muchos contextos. Le estoy respondiendo su pregunta de que no eran hermanos de sangre. Señora, Pablo llama hermano a Tito, que es uno de sus discípulos, llama hermano. Varón, le estoy respondiendo su pregunta. Le dijeron a Jesús: te buscan tu madre y tus hermanos. Mas él les dijo: mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, o sea, mis Pero ahí discípulos. no dice tus hermanos de sangre. Exactamente. Te buscan. Max, pero yo el texto que yo leí, usted lo está sacando de contexto, porque Exacto, yo te estoy respondiendo. no, si usted analiza lo que yo le acabo de leer, las personas que estaban hablando de Jesucristo se estaban refiriendo específicamente al origen de su familia, a su familia biológica. Estaba diciendo: ¿acaso no el padre de este no es José? ¿Acaso su madre no es María? ¿Acaso sus hermanos no son estos? Usted lo está sacando de contexto, no puede usar otros pasajes donde Jesucristo dice que sus seguidores son sus hermanos para negar ese texto literal. ¿Cómo puede asegurar que hermanos en el texto que tú nos has traído significa hermanos sanguíneos? Es lo que él está asumiendo. Porque habla de la madre y del padre. Está asumiendo cosas. Porque pero la Biblia no lo dice. Porque las personas están haciendo referencia a su familia. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 6, dice: luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Exactamente, entonces todos eran hijos de la Virgen María, los 500. 500 según hijos. ellos. Hermano Miflo, te dejo porque voy a